Bien amigos, continuamos con el día y ahora vamos a recibir al economista Rafael Espinal, el director del Departamento de Economía de la Universidad INTEC, para comentar los anuncios que hicieron ayer el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos por allá? Uchi, Javier, todos están en sus casas tranquilos, ¿no? Sí, señor, En la trabajando casa, de pero nuestras no tan casas. tranquilo. Sí, Bueno, pero respetando la cuarentena para conservar nuestra salud y ayudar a conservar la de todos los demás. así es. Vamos a ver, ayer hablaron Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, y Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, anunciando una serie de medidas económicas y quisiéramos que usted nos ayude a entenderlas, que las defina y las explique y sobre todo cuál es el efecto que se espera y qué tan inmediato puede ser eso o si son medidas cuyos efectos se sentirán a largo plazo. Mira, el anuncio de ayer fue una especie de avance, de tráiler de una película, ¿no? Porque no hubo una eh, definición clara de cuál es el plan que el gobierno va a definir para reactivar la economía tan pronto termine el proceso de cuarentena, que es la gran preocupación que tienen todos eh, digamos, los economistas y los hacedores de políticas públicas. El gobernador anunció dos elementos claves. Uno es que el país va a recurrir al Fondo Monetario Internacional para los mecanismos del fondo, utilizarlo para apalancar la economía, es decir, para darle a la economía, sobre todo en la parte de divisas, una dotación de recursos para enfrentar la caída brusca que está teniendo la generación de divisas. Fíjate, en la primera reunión que el gobernador estuvo con el ministro de Hacienda informando las medidas de aumento de la liquidez para apoyar las empresas y apoyar al gobierno también en sus planes de apoyo a las personas a través de Quédate en tu casa. El gobernador habló de una caída esperada del turismo de 400 millones de dólares. Yo creo que incluso fue prematuro en ese momento establecer esa cifra. El turismo no se va a recuperar por un buen tiempo, es decir, nosotros vamos a tener una parálisis del turismo que tendrá una caída brusca y eso se va a expresar en una caída de las divisas que estaríamos incluso multiplicando tal vez por 10 esa cantidad. Estamos hablando de una caída que podría aproximarse a los 4.000 millones de dólares, porque el turismo no se va a restablecer a corto plazo, no solamente por la voluntad de nuestros empresarios, sino porque hay una parálisis mundial de los flujos de personas. Entonces, el Fondo Monetario pudiera abrir una compuerta de hasta 322 millones el equivalente de dólares. Eso aliviaría el tema de la presión que se puede venir sobre la tasa de cambio. Por otro lado, el gobernador también anunció que va a recurrir a los fondos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto no es que la Reserva Federal de los Estados Unidos va a facilitar créditos a la República Dominicana como un organismo multilateral o bilateral de apoyo, sino que el país tiene depósitos en la Reserva Federal. El Banco Central tiene depósitos en certificados de la Reserva Federal. Entonces la Reserva Federal lo que puede hacer es facilitar liquidez a la economía dominicana tomando como garantía los certificados del Banco Central. De otra manera, monetizar los certificados mientras se mantenga el flujo negativo de dólares a la economía dominicana. Es decir, darle liquidez a la economía dominicana en dólares para evitar esa situación de pérdida
de divisas que está teniendo el país por vía de las remesas, por vía del turismo y por vía de la caída de las exportaciones de zona franca. Entonces, el gobernador ha anunciado estas medidas, lo que puede verse como un alivio a futuro, pero también hay que verlo como una pérdida de reservas netas de la economía dominicana y un aumento del endeudamiento. O sea, estamos en una situación Rafael, difícil y yo creo que todavía las sí, propias autoridades están tratando de armar un rompecabezas cuyas piezas no sabemos dónde van a encajar. Es una claro, situación económica totalmente precisamente. inédita en el plano mundial. Precisamente, Rafael, para poder tener elaborado un plan de rescate en materia económica, se requiere medir bien cuál va a ser el impacto que va a tener esta crisis del coronavirus en nuestro país, cuestión que es muy difícil. No se sabe el impacto en la República Dominicana o el impacto que a nivel mundial definitivamente esto va a tener. Pero sí nos gustaría escuchar de tu parte qué ves, cómo evalúa la situación, las implicaciones que va a tener el coronavirus, esta epidemia en la República Dominicana. Bueno, el día de ayer se conoció de información, de proyecciones que hacía el Banco Mundial de que la recesión en América Latina será de alrededor de 4.6% de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, aunque hablen que la República Dominicana ese crecimiento va a ser cero, o sea, no va a tener necesariamente un crecimiento negativo. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál va a ser el impacto de esta epidemia? Ya tú hablabas algo en materia de turismo, pero en otros sectores, sector exportador, otros sectores generadores de divisa en nuestro país, ¿cuál va a ser, cómo proyecta sería la situación en la República Dominicana? Mira, ciertamente el Banco Mundial hizo unas proyecciones de la economía latinoamericana y planteaba que la economía dominicana, dada su capacidad, su resiliencia ante crisis económicas, pues tendría un crecimiento cero. Yo creo que es una medida, un pronóstico muy optimista del Banco Mundial. Realmente, en este momento habría que tener una bola de cristal y ser un poco como el mago que saca de un sombrero diferentes objetos para uno tener una medida de la caída del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Hay estimaciones que incluso las pesimistas, las más pesimistas hablan de entre un 7 y un 10% la caída del Producto Interno Bruto. Las más optimistas que he visto en el país, aparte de esta del Banco Mundial, que creo que es extremadamente optimista, hablan de una caída de un 3% en el producto. Lo que sí es cierto es que el Producto Interno Bruto, es decir, la producción nacional de bienes y servicios de la República Dominicana este año va a ser negativa. Eso no cabe duda por lo siguiente. Nosotros vamos a tener una pérdida del turismo que indudablemente no puede ser menos de un 70% de aquí a fin de año. Vamos a tener una caída de las remesas que el Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina estima que serían 20%. Seamos, digamos, con la República Dominicana un poco más optimista. Digamos que caiga un 15% por la pérdida de empleos que hay en España y en los Estados Unidos. La remesa, eso significará una pérdida de 1.200 a 1.500 millones de dólares en remesas que vienen desde el exterior. Las zonas francas tendrán una caída indudablemente porque las exportaciones están paralizadas y las exportaciones nacionales. Se puede compensar un poco con el aumento del precio del oro a nivel internacional, pero indudablemente la caída también por vía de las exportaciones representará unos 2.000, 2.500 millones de dólares. O sea, hay una caída brusca del flujo de divisas. Y el petróleo, por la parte de las importaciones, es cierto que va a haber una baja en la factura petrolera, pero habrá un desfase, es decir, una brecha entre lo que nosotros generamos de divisas y los compromisos internacionales. Y eso nos va a dar una presión fuerte sobre la tasa de cambio. Las medidas del gobierno de aumentar la liquidez
ayudan al sector exportador, al sector productivo, pero están colapsados los mecanismos de suministro, están colapsados los mercados. Mira, ya nadie saldrá en los próximos meses a comprar un par de zapatos, una camisa. La gente se va a concentrar en lo básico. Va a querer tener liquidez, ahorro y sobre todo ahorro en dólares. Eso nos puede estar llevando a una situación de parálisis de los mercados. Yo pienso que el gobierno tiene que actuar con mucha inteligencia para tratar de suministrar recursos, no solo a los consumidores, sino a los productores, reinventarse, digamos, apoyar al sector agrícola, al sector productor de alimentos, a la industria alimenticia, a la industria de bienes básicos, a recuperar a las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo enormes pérdidas en este momento por la parálisis de los mercados. Yo pienso que la economía dominicana tiene capacidad de resiliencia, pero que vamos a tener un año 2020 muy dramático, muy especial, y que para 2021 podremos ir recuperando estos niveles de producción que han sido características de nuestra economía por los últimos 40, 50 años. Vamos a ver, esas dos fuentes de entrada de divisas, que son las dos principales, turismo y remesas, no es solamente que están colapsadas en este momento, sino qué tiempo van a durar en esas condiciones, porque después de esta pandemia que afecta al mundo entero y sobre todo a varios de los países que fundamentalmente nos envían turistas, pero además, por el tema de las remesas, resulta que entre los países más afectados por la pandemia están Estados Unidos, España, otros países europeos, que es donde más mano de obra dominicana está enviando divisas hacia acá. Se ha hecho una estimación del tiempo de recuperación de esas fuentes de entrada de divisas. Mira, todos los organismos internacionales, hoy mismo empieza a media mañana la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional con la apertura de las palabras de la directora general del fondo, y luego va a haber una serie de conferencias acerca de la posible recuperación de la economía mundial. Todavía no está claro cuánto tendrá de duración digamos, la fase de acuartelamiento, de cuarentena que estamos teniendo no solo en el país, sino en la gran mayoría de las economías más importantes del mundo. Los Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido un impacto muy fuerte del coronavirus no tanto en su sistema de salud, sino también en su propia economía, aunque tiene una política de apoyo masivo primero, la primera fase de 2.000 billones de dólares, y lo han ampliado a cerca de 6.000 billones de dólares, y millones de dólares. El Fondo Monetario tiene disponible $1 billón para ayudar a las economías mundiales. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse la economía mundial? Todavía no está definido, pero sí podemos estar seguros que la economía dominicana depende de la recuperación de la economía mundial. El gobierno puede tener políticas para paliar, de compensación internas, y son loables. Y el reto es cómo llegar a la economía informal, a los productores que no están registrados en ninguna base, que no tienen RNC, que no están registrados en ninguna base de datos. Cómo llegar a la gente más vulnerable. Ese es digamos, el reto del gobierno. Ahora, todo eso va a depender de la economía mundial. Yo sí pienso que el gobierno dominicano, y mira que he sido un crítico de la deuda, del endeudamiento, creo que en este momento el gobierno dominicano tiene que recurrir a las fuentes externas que estén disponibles. Creo que ahí están los organismos multilaterales, posponer pagos de deuda, tomar créditos con el Fondo Monetario, liquidar reservas internacionales,
Es como una casa, cuando usted tiene necesidades o tiene que endeudarse y tiene que recurrir a sus ahorros. Entonces el país tiene que hacer eso para poder recuperarse en el mediano plazo. Ahora, dependemos absolutamente de la recuperación de la economía mundial y hoy día nadie puede estimar qué tiempo tardaría esta crisis para que los mercados vuelvan a recuperar las cadenas de valor, los mecanismos de transmisión de las políticas financieras mundiales. Eso va a tardar. Que tarde un año, que tarde no menos de un año tardará esto. Sí, finalmente, Rafael, nos gustaría conocer de tu parte cuáles entiendes son las medidas prioritarias que en términos económicos debe tomar el Estado o afianzar y fortalecer, si es que la ha tomado, en dos direcciones, tanto en la dirección de reducir el impacto de la epidemia en el sector productivo nacional y en los trabajadores, tanto el sector formal como el sector informal, en lo inmediato, y medidas dirigidas a, una vez superada esta situación de epidemia, cómo rescatar la economía. En síntesis, ¿cuáles entiendes son las prioridades en materia de políticas económicas? Mira, yo pienso que en materia de política económica, la primera medida que el gobierno tiene que hacer es una medida que es económica, pero es de salud, es sanitaria. Es aumentar masivamente las pruebas que necesita la sociedad dominicana para poder establecer claramente cuál es el nivel de contagio y poder tomar las medidas de preservación. Y en eso el sector privado tiene que colaborar. Es decir, si esa emisora donde ustedes están, o un banco, o una universidad quiere reabrir sus puertas, debe colaborar haciendo pruebas masivas a todos sus empleados. Y aquellos empleados que den positivo, enviarlos a sus casas. De lo contrario, nosotros, y eso es una medida de sanidad, pero es una medida económica, porque las pruebas no son baratas. Pero el gobierno tiene que priorizar en el gasto de salud las pruebas masivas. Creo que esa es la primera medida, lo han hecho países, lo han hecho ciudades que han podido contener o disminuir el plazo de lo que se llama la curva de la pandemia. Esa es una primera medida de política pública que debe ser muy clara. No hacer estas cosas como parar que la gente vaya de un municipio a otro, que por suerte ya eso se revirtió, pero ese tipo de medidas no son medidas que contienen el virus, son medidas de políticas masivas para determinar quién es una fuente de contagio y quién no. Son mucho más baratas que llevar la gente a los cuidados intensivos. Y luego restablecer claramente los planes que el gobierno y extenderlos, los planes de apoyo a las personas para garantizar su consumo básico y tratar de llegar a la pequeña y mediana empresa. Y para eso debería ser un plan masivo, un plan agrícola masivo. Yo creo que ahora estamos perdiendo muchos productores están perdiendo en sus fincas porque el turismo es un mecanismo de conexión con la producción agrícola nacional y eso está paralizado. Entonces hay que ir en apoyo al sector agrícola y al sector de pequeña y microempresa. Yo creo que ahí es que tiene que concentrarse el gobierno, en la pequeña y la microempresa. Las grandes tendrán capacidad de recuperación, pero las pequeñas y microempresas son la base de una economía cuyo 58% de la producción es informal. Ese es el gran reto que debe tener el gobierno. Para mí esa es la principal política que debe ejecutar. Bueno, bien, pues muchísimas gracias, Rafael. No, gracias a ustedes por la confianza en darme la oportunidad de conversar con sus teleaudiencias. Bueno, muy interesante y muy agradecido por esos aportes. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la parte final de este programa de hoy.